Hoy vamos a iniciar unos programas sobre los 50 años de la Revolución Cubana. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. Uno de los hechos más trascendentales, que más influencia y más determinante ha sido para la historia de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, es la Revolución Cubana. Se cumplen 50 años, el 1 de enero, llegó el año 50 de la Revolución. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Este hecho histórico dividió al mundo cubano en dos partes. Una diáspora que vive fundamentalmente en la Florida, pero que se encuentra en muchas partes del mundo, y otros que viven en la isla, otros cubanos que viven en la isla, los dos son cubanos. Este hecho creó una serie de significados, de transformaciones muy profundas, y por eso es importante recordarlo, porque nuestro destino se vio totalmente afectado por lo que ocurrió en ese momento en la isla ese 1 de enero. Entonces, ha pasado mucho tiempo ahora, ya el mundo que le dio origen terminó, cayó la Guerra Fría, el muro de Berlín, se hundió la Unión Soviética, entraron en el periodo especial, muchas cosas han pasado, llegaron la antigua base de Guantánamo se convirtió en una prisión terrible que se desmonta en los minutos mismos en los que estamos hablando del tema. Una nueva era se está abriendo que habla de una posible distensión entre Estados Unidos y Cuba. Los tiempos de la Guerra Fría han quedado atrás. Hubo una época muy dura de la doctrina de Bush, muy fuerte, que está terminando ahora. 2 huracanes que los han sacudido recientemente y de los cuales se están recuperando. Han pasado muchas cosas en estos 50 años. Vamos a entrar a mirar, primero, cómo empezó este proceso, y luego, cómo se ha desenvuelto desde que ocurrió, se consolidó, se convirtió en un hecho histórico hasta nuestros días, hasta la cantidad de cambios que están ocurriendo en el momento mismo en que estamos hablando de ellos. Entonces, hay que empezar por encontrar cómo era Cuba en el momento en que se va a producir la revolución, en qué condiciones se encontraba, cuál era su bagaje histórico, por qué estaba tan sometida a las condiciones regionales de los Estados Unidos en esa época, cómo fue su proceso, cómo quedó en la independencia cuando Estados Unidos la ayuda a la independencia con España, pero a cambio de eso queda con una potestad amplísima sobre la isla, queda con la capacidad de poderla intervenir, y cómo de ese había surgido por un lado Puerto Rico y por el otro lado Cuba. Entonces, resulta que Cuba queda con un nivel de autonomía, no queda totalmente empeñada como Puerto Rico, pero queda con dos condiciones que son muy complicadas. La enmienda Platt, por medio de la cual cualquier tipo de inseguridad, cualquier brote, cualquier inestabilidad, cualquier inseguridad que se pueda producir en la zona, da pie para que el ejército norteamericano intervenga la isla, porque se considera todo el Caribe la zona de seguridad de una nueva potencia en expansión, que en este caso son los Estados Unidos. Entonces, lo mismo que le ha pasado a la Dominicana, a Haití, todo lo mismo le va a pasar a Cuba, y directamente pactado con el momento de la independencia. Entonces, la enmienda Platt permite la intervención de tropas en Cuba en el momento en que lo consideren conveniente de acuerdo con su seguridad. Y la otra cosita que tiene el detallito, la base de Guantánamo. Guantánamo es una provincia oriental grandísima. En esa provincia hay una base.
Entonces, cuando uno oye que allá está la gente de Al Qaeda, eso están en la base, pero la provincia de Guantánamo es una de las provincias más importantes y es muy grande. En esa provincia hay una base. Esa base está en control de los norteamericanos desde el momento mismo en que se pactaron las condiciones de la independencia de Cuba con respecto de España. O sea, con la independencia de Cuba respecto a España, quedó Puerto Rico anexado y Cuba quedó autónoma, sí, pero con las condiciones de la enmienda Platt y la base de Guantánamo, actualmente en la misma condición en que quedó en el momento en que se acabó el Imperio Español, porque sigue siendo una base norteamericana. En esa base es donde ha tenido lugar esa ignominiosa prisión que hoy se está empezando a desmontar en la era Obama. Entonces, esta misma condición del Caribe, que hace que los ejércitos estén supervisando y que haya una autonomía, sí, pero pues digamos hay independencia, pero muy limitada, hace que se forme un ejército que es el que va a guiar esta primera etapa de la historia de Cuba, esta etapa de la Cuba republicana, pero las condiciones mismas del Caribe y las mismas condiciones de Cuba no permiten la formación de una institucionalidad democrática, digamos, no se permite la formación real de un cuerpo de Estado que pueda garantizar el rumbo de la isla. Y básicamente los militares van a estar guiando estos primeros, y finalmente entre todos los golpes de Estado se va a asentar una dictadura. Esa dictadura que se va a asentar es la dictadura de Machado. Machado va a ser un dictador desde 1922 y va a instaurar una gran represión, además porque como había siempre las tensiones entre Oriente y La Habana, van a estar presentes y aún eso no se acaba de resolver, pero las cosas entre Oriente y La Habana, la gran capital, y Oriente las zonas más pobres, las provincias más pobres, entonces todas las insurrecciones empiezan por Oriente, la misma guerra de independencia empezó por Oriente, los ejércitos eran orientales, entonces aquí hay estas tensiones entre La Habana, que se va volviendo cada vez más una ciudad esplendorosa, y Oriente, que son las provincias más olvidadas y pobres, que es donde se van a dar las rebeliones. Entre una cosa y otra, con un discurso más o menos populista, sube Machado, y Machado, digamos, se proclama como uno de la gente de Oriente, como uno de los mestizos, como alguien que no forma parte de las élites, pero sin embargo va a enriquecerse y a desatar una represión muy grande, y va a empezar a desarrollar un nivel de corrupción y de represión tan grande, y digamos ya el nivel de ingobernabilidad que él va a desatar va a ser tal que en un momento dado, cuando sube Franklin Delano Roosevelt, después ya cuando en Estados Unidos entra la época del New Deal y todo eso, lo van a bajar porque era un personaje totalmente abyecto en la política, llevaba una dictadura para su propio beneficio personal, una dictadura que no le daba ninguna salida a Cuba y que en un momento dado ya había empezado pues a alterar el equilibrio. Entonces a él lo van a bajar y se crea un estado de caos en el momento en que lo van a bajar. Y ese caos es aprovechado por un sargento, porque imagínense ustedes que los oficiales, los coroneles, no dormían en los cuarteles, sino que se iban a dormir para su casa. Entonces, y al otro día llegaban por la mañana. Entonces los cuarteles quedaban en manos de los sargentos. Entonces los sargentos eran los que cuidaban los cuarteles de noche. Uno de estos sargentos un día se tomó el poder, llamó a todos los sargentos y dijo que iban a hacer un golpe de Estado. Y los sargentos se tomaron los cuarteles, y cuando acordaron, los oficiales se refugiaron en el Hotel Nacional, pero no hubo nada que hacer, perdieron la batalla, los sargentos ganaron y subió al poder Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista sube al poder y lo primero, como él es sargento, lo primero que hace es autonombrarse general de una vez. Y arranca a enriquecerse a la lata, pero se pone este hombre en serio a enriquecerse,
Y él lo mismo, sube con un planteamiento en que tiene una raigambre más popular y está en contra de la corrupción y reproduce el mismo tipo de corrupción que tenía Machado, y se le va a ir la mano de todo a todo. Este fenómeno de las esperanzas que se corrompen o aquellos que suben con un discurso y terminan haciendo otro es muy recurrente en la política del Caribe. Entonces, aquí pasa que Batista pesca en río revuelto, aprovecha el desorden y con el poder que tiene como sargento le hace un golpe de estado a los generales y se monta en el poder en Cuba. Entonces, él se monta en el poder y su plan de enriquecimiento consiste en permitir todo tipo de negocios ilícitos y sacar tajada de ellos, y va creando un lucro sobre un nivel de corrupción estatal generalizada. Entonces, mientras tanto, en los Estados Unidos, durante la época de la prohibición, durante los años 20, ha venido dándose toda una, si hay una prohibición tan grande del alcohol en los Estados Unidos y en Cuba se puede rumbear, pues la gente se va a rumbear a Cuba, y allá era donde estaba el alcohol y allá, entonces con la prohibición se van formando mafias y se van formando una cantidad de juegos, de casinos, de garitos, y todo eso se ha ido montando durante la era de Machado, pero va a llegar a convertirse en un paraíso de todos los vicios durante la época de Fulgencio Batista. Entonces, Fulgencio Batista es el que va a permitir que todos los garitos funcionen, que todos los prostíbulos tengan todas las licencias necesarias para funcionar, y va creando lo que, este clima de toda la rumba que se fue formando con la prohibición desde los años 20, que hacía que el alcohol se consiguiera en Cuba, ahí cerquitica a lo que va a ser Miami, por un lado. Por el otro lado, la franquicia para todos los juegos de azar que estaban prohibidos en muchos de los estados de los Estados Unidos. Todo esto, la cantidad de tajada que se saca de cada uno de estos negocios que en Estados Unidos son ilícitos y allá no. Y por el otro lado, más adelante con el New Deal en la época de Franklin, llegan los movimientos sociales, llegan a imponer las 888, las 8 horas para descansar, las 8 para dormir, las 8 para trabajar, para vivir, que fueron la razón por la que murieron los mártires de Chicago en el 1 de mayo. Eso se va a imponer durante la época de Roosevelt. Y al imponerse el New Deal, empiezan a aparecer las vacaciones colectivas y la gente masivamente va a empezar a ir de vacaciones y va llegando un turismo a Cuba masivo. Entonces a Cuba va llegando el turismo, pero el turismo, en forma. Y va llegando la rumba, la rumba la han tenido siempre, pero la rumba se vuelve una cosa de exportación. Y van llegando los garitos, y van llegando los shows, y se va formando una ciudad legendaria como Port Royal fue en las épocas de los piratas en Jamaica, una ciudad como fue Berlín en los años 30, una ciudad de perdición donde valía todo, eso era La Habana, con la arquitectura más colosal, con el estilo Art Deco, con el modernismo, con el estilo colonial, con el estilo republicano, mansiones gigantescas recubiertas de mármol, grandes salones. Es la época de la música de los grandes salones, es cuando las grandes orquestas, es cuando Damaso Pérez Prado, Casino La Playa, Sonora Matancera, todo, el Benny Moré, es cuando la época de la gran rumba de La Habana, ahí se gesta uno de los momentos más importantes de toda la música cubana, porque es la época del danzón, es la época del son, es la época de la radio, es cuando la radio sonaba Matamoros y en la radio sonaba el Benny, y sonaba los boleros y sonaba la gente que el tiempo olvidaría. Toda la gente de Buenavista, lo que era Mora Portuondo, Ibrahim Ferrer, todos estos sonaban en esa época y la historia los olvida y los va a rescatar a los 90 años Ray Cooder. Pero ellos eran todos de esa época, ya era el tiempo de Ignacio Piñero, ya era la época de todas las grandes orquestas y eran los bailes gigantescos en los salones, los hombres vestidos de smoking, zapato combinado de bacán, las mujeres vestidas así con un esplendor impresionante.
impresionante, era el mambo de Pérez Prado, era la Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? Todo era esa época que se popularizó tanto en el imaginario de La Habana, corresponde a ese tiempo, los años 40 y 50, que es el tiempo de Batista. Hay un momento que descansa Batista, hay caos y luego se hace nombrar senador después de haber sido a Miami con la mitad del presupuesto nacional y vuelve otra vez y sigue mandando. Otra vez llega donde los sargentos y les dice, aquí Batista, que si siguen conmigo y que sí, que bueno. Esto se va volviendo, digamos, como a las orillas del imperio, un puerto libre para todo tipo de vicios. Se va volviendo en ese momento La Habana y empieza a sentarse una clase privilegiada y rica alrededor de esta Habana que va a crear un barrio en las afueras, un barrio sólido, un barrio arquitectónicamente muy bello que se llama El Vedado. Y se llama vedado porque entre otras cosas estaba vedado para la mayoría de la población. Ahí era donde vivían los ricos. Las tensiones no solamente entre orientales y entre habaneros, sino entre mulatos, negros, blancos y descendientes de españoles son muy fuertes, porque esta es una sociedad totalmente segregada la que en ese momento se está produciendo. Y está en toda la gran rumba, y detrás de la gran rumba de La Habana, que eso es una cosa como era Manaos en la mitad del Mato Grosso, digamos, esa excelencia del teatro de la ópera donde cantó Caruso y todo eso, y detrás un pueblo totalmente llevado a la miseria. Debajo de las grandes fachadas de La Habana, de los gigantescos salones, de la música del Beni, de todo el mambo de Pérez Prado, debajo de toda esa luminosidad, de esas lentejuelas de La Habana, detrás de eso había una miseria. Había una miseria aterradora, un pueblo sufriendo una represión sistemática y brutal, prostituido, un pueblo pasando aceite en condiciones de verdadera miseria. Entonces estaba la Gran Habana y era lo que el mundo conocía. Era como la capital de un imperio, metida en una de las tierras más empobrecidas porque se perdieron los precios del azúcar. Entonces tocó vivir de lo que, pues del vicio, pues de qué más. Entonces, pues todo el mundo tiene que prostituir para poder vivir en esa Habana, y muchos de los shows y de los cabarets más terribles eran donde estaban los shows desnudos, con actos sexuales explícitos. Muchos de esos personajes que tenían estos shows tan supremamente explícitos y provocadores terminaron después en las condiciones de miseria y con la salud destruida, sin haber podido tener hijos. Hay una novela que se llama Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que cuenta cómo terminaron algunos de estos grandes de estos grandes shows de cabarets de La Habana. Cuando pasó todo este tiempo, los cogió también a ellos la miseria con el cuerpo agotado, después de un tiempo en que habían sido la diversión de todo el Caribe. Esta Habana es miserable, segregada, esplendorosa, fastuosa, es todo a la vez. Sí, y es todas las columnas republicanas, y Carpentier tiene una descripción de cómo en cada rincón de La Habana hay una ciudad europea, y hay estilos griegos, y hay estilos modernistas, y hay estilos deco, y cómo cada una de esas influencias fue llegando a La Habana en estado puro, como si se acabaran de inventar el agua tibia, y crearon todos esos, y uno ve barrios como Miramar, que son estructuras totalmente republicanas donde están las embajadas, y se ve toda una arquitectura de una diversidad y de una solidez que hace que La Habana sea hoy una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, y particularmente La Habana Vieja, porque son los mejores ejemplos, digamos, de los mejores ejemplos de la arquitectura del continente, están en la bellísima ciudad de La Habana. Entonces está todo eso, y es la época en que también, es la época que narra Guillermo Cabrera Infante en la novela Tres Tristes Tigres, donde empieza anunciando los cabarets de La Habana, y señoras y señores, y el show, y venidos y bienvenidos, en inglés y en español. La mitad de la novela de los Tres Tristes Tigres es la bohemia, la noche, la rumba, los burdeles, y la otra mitad es la ciudad, y las historias de los turistas, de cómo la ven, cómo ve un turista norteamericano La Habana toda como un emporio turístico, y cómo su mujer ve la seducción, el ritmo, la maravilla, y él lo que ve son los dólares que paga. Esa novela de los Tres Tristes Tigres es casi que un fresco de lo que era La Habana en esa época.
escribe como escribían los grandes escritores, porque esta es la época también absolutamente barroca e hiperbólica de Lezama Lima, uno de los más grandes escritores cubanos y de los más complejos de abordar. Entonces Cabrera Infante escribe como Lezama Lima, escribe como Nicolás Guillén, que fue el que más se comprometió con la revolución, escribe como cada uno de los grandes escritores, y en esa novela es, digamos, la novela de La Habana de esta época es Tres Tristes Tigres. Esa es, y La Habana para un infante difunto, son las novelas de Cabrera Infante de esa época. Los de ahora tienen otros relatores, como Pedro Luis Gutiérrez y otros que están contando las historias. Entonces se forma esta Habana con esa, y es la época de la radio, y la radio se va a escuchar por todas partes, y todo el mundo, todo el son se fue escuchando por la radio. Quedaron conservados en acetatos de pasta de 78 revoluciones, cualquier cantidad de testimonios históricos que gracias a ese acetato se pudieron recuperar, porque en cintas magnéticas se hubieran perdido, que se limpiaban con pelos de mulata, que era lo que garantizaba que pudiera resbalar la aguja, y se fue sacando toda la trova santiaguera y todo el son habanero, y todo ese... Poco a poco todo ese tesoro histórico se ha ido recuperando, y todas estas historias la bailó mucha gente, y era lo que pasaba en todas las películas, y era el gran esplendor de La Habana, y era la época de la matancera, y era la época en que Celia se va a dar a conocer. Esto es un semillero de música de los más impresionantes. Más adelante, cuando pase la revolución, muchos de estos músicos se van a ir para Miami, Nueva York, generando el fenómeno de la salsa, junto con Puerto Rico, con toda la vertiente histórica de Puerto Rico, y otros se van a quedar y van a surgir otros movimientos como la nueva trova cubana, que van a ser los que van a cantar a la revolución que va a tener lugar en esta sociedad, y otros van a ser, algunas orquestas se van a quedar como Iraquere, como Manzanillo, la original de Manzanillo, que se van a quedar en la isla. Y digamos, unos y otros se reparten. El Beni va a morir en el alba de los tiempos, enterrado como un jefe de Estado, ¿sí? Y los otros van a quedar en Celia, y todos ellos van a quedar en Miami, en otra cultura que se va a formar. Después vamos a contar esto en detalle. Otra cultura, otro país que se va a formar fuera de Cuba, después de que la revolución le dé un giro histórico a toda esta época. Entonces, Cuba está en una época en el contraste entre el esplendor de La Habana, entre toda la voluptuosidad de esta Habana salvaje, de esta Habana llena de vicios, de esta Habana mundanal, rumbera, y la miseria. Digamos, a esta Habana tenían derecho pocos, se lucraban pocos, y la miseria era de muchos. Y las condiciones históricas de la independencia, todo eso seguían sin resolverse en términos de un mundo mulato, o de un mundo mestizo, o de un mundo negro, un mundo jabao, todo digamos, todas las contradicciones de la forma de vida y de ingreso de la gente seguían agudizándose cada vez más, y Batista fomentaba su corrupción sobre una represión brutal. Entonces Batista va a lucrarse de los grandes negocios de los casinos, y al lucrarse de los grandes negocios de los casinos le va a abrir las puertas de par en par a dos personajes que se llamarían Lucky Luciano y que se llamarían Frank Costello, inspiradores del Padrino 2. Por eso es que en la escena del Padrino 2, en una terraza, Hyman Roth se está repartiendo el mapa de Cuba entre las principales familias de la mafia italiana. Entonces es cuando le da a cada uno un pedazo, y están allá los Barsini, los Tataglia, los Stracci, los Corleoni, están allá en el Padrino 2, y era todos los casinos. Cuando la familia Corleoni va a mover todas primero sus acciones hacia Las Vegas y hacia Nevada, y luego las va a llevar hacia Cuba, y la parte de Cuba es la que va a hacer con Hyman Roth. Y en esos grandes shows de La Habana, y en esos espectáculos brutales y depravados, es cuando se entera Michael Corleone, porque Fredo, su hermano, dice que él iba a esos casinos y a esos espectáculos con Johnny Ola, que su hermano es parte de la traición, que se está rindiendo. Mientras se baila el mambo y las grandes orquestas están inaugurando los bailes en los grandes salones de La Habana, mientras todo esto está pasando, mientras están los casinos, mientras están los danzones, el semillero más impresionante de música del continente,
porque la mayoría de las cosas que se recuerdan más entrañablemente son de esta época. Mientras todo eso pasa, se están agudizando las condiciones de miseria y de represión al interior de Cuba. No todo el mundo participa de la rumba de La Habana, ni la rumba de La Habana da para alimentar a toda Cuba. Es la gente que está allá y no todos están en las mismas condiciones. Entonces, por un lado, hay condiciones muy complicadas, hay condiciones de profunda degradación social, hay condiciones de hambre, hay condiciones de represión. Hay una animadversión hacia la misma situación que está viviendo en ese momento Cuba, y el hambre es una cosa aterradora lo que en ese momento se está viviendo, y la falta de autonomía, la falta de una salida política que les permita, como organizarse como país, porque es que el garito, y no es proyecto, usted no puede tener un país cuyo proyecto sea exclusivamente, la rumba, los burdeles y los grandes salones de baile, porque pues eso no es serio, ¿sí? Entonces, también es como buscándole una salida política a esto, por un lado. Por otro lado, huyendo de una represión que se hace cada vez más brutal y más pesada, y que va infiltrando cada vez más los tejidos de la sociedad cubana. Por el otro lado, buscando oportunidades para una gran cantidad de gente que está completamente bloqueada y que no tiene acceso ni a la comida, ni a la educación, ni a nada en esa sociedad. Todas esas, que son los mismos problemas que han tenido todas las demás islas del Caribe, pues aquí también los tienen, y los tienen en grado sumo. Y eso va a crear un caldo de cultivo para un proceso histórico que es particular de la isla de Cuba. Por un lado, ese proceso histórico, que se conocerá como la Revolución Cubana, va a entroncar en un momento dado en un orden mundial grandísimo que se va a llamar la Guerra Fría. Entonces, en Cuba va a haber una revolución que tiene que ver es con la situación cubana, tiene que ver con la rumba de La Habana, la pobreza de Oriente, la miseria, la segregación, el carácter prohibitivo del vedado, tiene que ver con el asunto cubano. Sí, es un problema intrínseco del pueblo cubano, pero en el momento en que sucede, en el orden político que estaba pasando y en la geopolítica mundial, se va a volver un problema por lo menos hemisférico. Porque toda la Guerra Fría empieza en Europa con Berlín y con el reparto, con Yalta y Potsdam. Sigue para Asia con la Revolución China y va a llegar a América Latina con la Revolución Cubana. Entonces, por un lado hay una Revolución Cubana, que es un asunto absolutamente cubano, y que son resoluciones y problemas de la gente de la isla sobre cómo es que quiere resolver sus asuntos. Hay una foto y un artículo en el New York Times que habla de unos barbudos que se han tomado de un barco que se llama el Granma, que llegó, y que se habla de unos barbudos que se habían tomado un cuartel el 26 de julio, el cuartel de Moncada, y que los habían cogido, los habían sometido a juicio, y después ellos habían vuelto y habían entrado con un buque que se llamaba el Granma, y eran en un principio, los miraban con mucha simpatía. Ellos decían que ellos no iban a alterar como las condiciones históricas en las cuales estaba en ese momento Cuba con respecto a los Estados Unidos. En un principio esta revolución no tiene que ver ni con unos ni con nosotros, tiene que ver con los cubanos. Cuando estalla la revolución, después la vamos a ver con calma, pero cuando estalla la revolución y empieza la purga contra todo el régimen de Batista, contra todos los ricos, contra todos los carteles y contra toda este mundo que hacía de La Habana el surtidero de vicios del imperio, cuando empieza toda la lucha contra esto, va a haber paredones y va a haber muchos fusilamientos. Y mucha gente de los sectores más acomodados va a salir a Miami. Y cuando vayan a salir a Miami, van a crear otra cultura, otro país. La mitad de Cuba, una parte de Cuba actualmente vive en la isla y la otra vive en Miami. Y se van a desatar unos odios
todavía vivos y complejos entre los cubanos de Miami y los cubanos de la isla. Se van a llamar peyorativamente los unos a los otros y va a haber otra cultura en Miami. De la cultura en Miami es que nosotros vamos a conocer a Celia Cruz y todo el fenómeno de la salsa en Nueva York, y a Gloria Estefan y a Andy García. Ese es todo el combo de la gente que va a salir en Miami. De la cultura de la isla es que vamos a conocer a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés y a toda la gente que se quedó en la isla. Dos realidades históricas surgen a partir del triunfo de la revolución. Cuando se produce el paredón y empieza la nacionalización de las industrias, la mayoría de las industrias son norteamericanas. Al nacionalizarlas, empiezan a afectar los intereses de los norteamericanos en la isla, y que esto con la enmienda Plata y Guantánamo es complicado porque estamos en el Caribe en la época en que la hegemonía la tienen los Estados Unidos. Entonces empiezan a pisarle callos a ellos y a los grandes, a los mafiosos, a Hyman Roth, porque en El Padrino 2 vemos que les toca salir pitaos. Esta revolución se hace el 31 de diciembre a las 12 de la noche, 1 de enero, cuando está armada la rumba total. ¿Usted imagina una rumba de 31 en La Habana? Eso era una cosa serísima. Y entonces en el momento en que se hace la rumba total, cuando la gente está en plena parranda, se toman, hacen la revolución. Entonces toda la gente tiene que salir de los danzones a los aviones y tiene que salir petados. Y después empieza la nacionalización de las industrias y de las compañías, y después empieza el paredón y la purga de una cantidad de gente de los sectores que se van a ver desplazados por este cambio histórico. El paredón empieza a ser fuertemente criticado por los Estados Unidos, y el que les pisen los callos en términos de nacionalización de las compañías, y también lo que afecta a todos los carteles del juego y todo eso, que tiene que salir corriendo, toda la parte de la mafia y todo eso, hace que empiece a criticarse esta revolución, empiece a sentirse que esta revolución tiene un carácter que amenaza la estabilidad de la geopolítica de los Estados Unidos en la región. Y estamos en la época todavía vigente la enmienda Platt. Entonces, cuando los Estados Unidos va moviéndose hacia un bloqueo por eso mismo, la Unión Soviética le pone la papaya más grande del mundo, pero servidita a 90 millas de Miami, la delicia total. La Unión Soviética pone todas las armas y todo a servicio de Cuba, la acoge en su seno, y en contra de los acuerdos de Yalta queda con un enclave a 90 millas de Miami, con el cual va a dar toda la lora del mundo. En un momento de la historia van a confluir una cantidad de tendencias y una cantidad de circunstancias que son las que van a producir las transformaciones de toda la historia de América Latina. Y esas transformaciones de toda la historia de América Latina son las que van a tener lugar en Cuba. Entonces, el proceso cubano va a llegar a un límite en que va a ser una crisis profunda. Por un lado, la Guerra Fría está planteada en unos términos de total confrontación. Por el otro lado, y eso va a hacer que la coyuntura de estos dos procesos, el de la Revolución y el de la Guerra Fría, que le vayan a dar a la Revolución cubana una connotación mucho más allá del proceso que la sociedad cubana estaba gestando en su interior. O sea, ellos estaban en una cantidad de problemas que no habían resuelto. Veíamos cómo había muchísimas tensiones, desigualdades, todo eso. Y esas tensiones, esas desigualdades, esa cantidad de pedazos, de fragmentos de población, que si mulatos, que si jabeos, que si todas las historias que habían quedado de la herencia colonial, más toda esta complicación que se va haciendo con todo el proceso de corrupción cada vez mayor que va teniendo la isla, desembocan en esa toma del poder del 1 de enero de 1959. Entonces, eso ya para allá. La manera como eso se va haciendo en detalle, lo vamos a ver en el siguiente programa, cómo pasó proceso por proceso, punto por punto, que es, digamos, el hecho histórico que va a transformarse. Pero este hecho está montado en un contexto que es el que le va a dar todo el alcance hemisférico.
Y ese contexto es precisamente el tema de la Guerra Fría. Entonces las dos cosas terminan amalgamándose. Entonces, por un lado, la Unión Soviética jamás hubiera podido entrar en el hemisferio de América Latina si no hubiera habido una circunstancia excepcional. La circunstancia excepcional que va a llevar a que los acuerdos tajantes que se habían hecho de zonas de influencia al final de la Guerra Fría, que vimos profusamente en la Guerra Fría y en la historia de Estados Unidos, que hacían que la Unión Soviética tuviera la Europa del Este y que los Estados Unidos tuvieran la América Latina, se ven puestos en entredicho con el bloqueo que después va a suceder. Entonces aquí van a pasar un montón de cosas. Va a pasar la revolución, con su carácter específico, con sus mitos fundacionales, con sus puntos de partida. Va a pasar la reacción que va a tener los Estados Unidos frente a la revolución. Va a pasar la gran migración, la diáspora cubana, que va a generar otro tipo de cultura y otra posición, otra vida en la Florida. Y va a pasar la confrontación de las potencias. Entonces se va a armar un panorama global gigantesco en el cual va a quedar América Latina. Todo esto se va a ir entrelazando de una manera que nadie, ni los que hicieron la revolución, ni los que nadie se imaginaba cómo estos acontecimientos se fueron a dar y cómo alteraron todo el curso de la historia de nuestro continente. Entonces lo que va a precipitar los acontecimientos va a ser, por un lado, el rumbo que va tomando la revolución y por el otro lado el bloqueo. O sea, cuando ya se vaya a dar un bloqueo que aísle a Cuba del continente, de toda la América Latina, un bloqueo comercial tan bravo como el que se va a dar en ese momento, el bloqueo es como un muro invisible. Ese bloqueo es el que le va a dar a la Unión Soviética el espacio militar y geopolítico para tomar a Cuba como una punta de lanza contra los Estados Unidos por su posición geográfica tan cercana de la península de la Florida y de Miami. Entonces ese bloqueo le va a dar un espacio que de otra manera no hubiera podido tener sin estar directamente violando los acuerdos que habían establecido el delicado equilibrio del terror de la Guerra Fría. Entonces eso va a pasar por un lado. Pero el proceso cubano en sí mismo tiene una dinámica, tiene unas expectativas, tiene un proyecto que es el que lo va a llevar a la toma del poder y que es el que va a empezar a cambiar todas las circunstancias históricas de Cuba y va a partir su historia. O sea, estamos recordando los 50 años de la Revolución Cubana porque esto partió la historia de Cuba, del continente y de los pueblos que tanto en la diáspora como en la isla desarrollaron una historia totalmente diferente a partir de este 1 de enero de 1959. Entonces, la manera como todos esos acontecimientos se van a dar, el detalle, la forma como se produjeron, el proyecto en el que estaban, los hitos con los que contaron y con los que se apoyaron para crearse, el imaginario histórico que generaron en la isla, la situación de diáspora que generaron en la Florida y en otras partes del mundo, los ecos que va a tener el mundo a partir de este hecho, y la forma como la historia se va a transformar tanto que no podemos, dejar de referirnos a este hecho cuando estamos hablando de la historia de nuestro continente y cuando estamos hablando de la historia de los dos pueblos hermanos, unos en la Florida, otros en la isla, que a partir de entonces desarrollarán vidas paralelas, vidas que en este momento se pueden volver a cruzar dado los cambios de los tiempos, pero que durante mucho tiempo han estado tajantemente divididas por muros, bloqueos, desacuerdos, pero también parentescos, pero también historias comunes. Todos estos acontecimientos tan definitivos son los que estamos recordando en estos 50 años de la Revolución, y la manera como esto se va a dar, la forma específica como esto se va a presentar,
es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los orígenes de la Revolución Cubana, de la Cuba de los 50, de la dictadura de Batista, de la época de Machado, de los grandes salones de La Habana, de las evocaciones que esto trae, de la toma de Moncada, del momento en que se va a dar el golpe que lleva a la revolución y de las reacciones que eso va a generar y de todos los ecos que van a producir en sus tierras y en nuestro continente, en la narración de Ana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Yo soy el puto cubano que en la Manigua vivía cuando el Bambí se batía con el machete en la mano.